Hola, 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 buenas, buenas, buenas. Aquí está el video que les prometí sobre la guía número 4 para séptimo año, eh, la cual consiste en realizar operaciones con números enteros. En esta ocasión solamente vamos a ver lo que son sumas y restos, que es la parte fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque ustedes en el transcurso de los años van a tener que realizar diferentes operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Pero a sumar y restar números enteros, o cantidades positivas, cantidades negativas, es algo muy, muy fundamental para toda la vida. Para toda la parte del colegio, para la universidad y donde ustedes este, se tope, van a encontrar suma y resta con cantidades negativas. Cuando yo debo, cuando yo pago, eh, bajo de cero, sobre cero, etcétera. Hay un montón de cosas que yo utilizo y que yo debo utilizar a través del diario vivir. Entonces es muy importante lo que es sumar y restar. Vamos a ver. Al explicar esta teoría, o sea, esta guía, en estos tres ejemplos, ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3, nos vamos a encontrar con las diferentes operaciones. O sea, con estos tres ejemplos prácticamente se explica toda la materia que está atrás. ¿Ok? Vamos a iniciar con el ejemplo número 1. Dice, buceando. Buceando, Edwin se encontraba a 9 metros bajo el nivel del mar. Si Edwin descendió 8 metros más, Edwin descendió 8 más, ¿a qué profundidad se encuentra? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. Entonces, primer dato, dice que Edwin se encontraba 8 metros bajo el nivel del mar. Ese es el primer dato. Segundo dato, que descendió 8 metros más, faltó 8 metros. Segundo dato, 8 metros descendió. ¿Okay? ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué profundidad se encuentra? La profundidad. Ahí tengo los dos datos y la pregunta. Okay. ¿Cuál sería la operación a realizar? La operación a realizar va a salir de esto. ¿Ok? Perdón, aquí que lo rayé. El único número que hay aquí es 9, ¿verdad? Y aquí hay una palabra en la cual me va a indicar si ese 9 es positivo o es negativo. Entonces, si ustedes recuerdan de la guía número 3, la palabra bajo significa que es expresa una cantidad negativa. Entonces me quedaría menos 9. Del segundo dato, tengo que el número es 8. 8 metros. Y la palabra descendió. Descendió también es bajo, es bajar. Por lo tanto, la cantidad también es negativa. ¿Ok? ¿Cuál operación se me forma? Se me forma menos 9 y se me forma menos 8. Entonces me quedaría menos 9 menos 8. Pero vamos a suponer que ustedes todavía no saben o no puede sumar esas dos cantidades. Entonces vamos a hacer un tipo de dibujo. Entonces usted dice, este es el nivel del mar. ¿Okay? Dice que él bajó 9 metros. Ya ves que aquí está Edwin. Ahí está Edwin bajando, buceando, perdón. Y que después descendió 8 metros más. ¿Verdad? Ahí está. ¿Cuánto descendió en total? 9 más 8 descendió 17 metros. ¿Verdad? Y como estaba bajo el nivel del mar, entonces recuerden que la palabra bajo significa que es una cantidad negativa. Está a menos 17 metros bajo el nivel del mar. Entonces la respuesta es menos 17. ¿Ok? Ahora usted dice, bueno, primer concepto que arroja. Entonces tengo negativo, negativo, y dice que eso me dio 17. O sea, sumé 8 con 9 y me dio 17. Y como los dos son negativos, mantuve el negativo. Entonces, la primera regla es que si yo tengo
negativo y negativo, ellos se van a sumar, se suman y el resultado da negativo. Entonces sumo 9 más 8 y eso me da 17. Y como los dos son negativos me da menos 17. ¿Ok? Entonces esa es la primera regla. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿A qué profundidad se encuentra? Usted dice, se encuentra a 17 metros bajo el nivel del mar. Listo. Entonces, primer concepto, negativo y negativo, se suman los números y el resultado lo pongo negativo. ¿Ok? Vamos al problema 2. Dice, Pedro debe a Juan 250,000 y cancela 110,000. ¿Cuánto dinero le queda viendo Pedro a Juan? Entonces, primer dato. ¿Ok? Pedro le debe 250,000. Segundo dato, cancela. El cancelar, el pagar, significa lo mismo, 110,000 colones. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto dinero le queda debiendo? ¿Cuánto debe? ¿Verdad? Ok. Esa es la parte importante de los problemas, que yo debo anotar lo que me dice aquí, ¿verdad? Es mi guía. Ahora vamos a ver si esas cantidades son positivas o negativas. Tengo que en este primer dato, tengo 250,000. La palabra debe es lo mismo que bajo, o sea, significa negativo. Aquí en la segunda tengo 110,000. La palabra cancelar o pagar significa positivo, o sea, 110,000 positivo. Vamos a lo siguiente. Vamos a ver la operación. La operación me quedaría menos 250,000 más, porque es positivo, 110,000. Ahora vamos a analizarlo igual como hicimos aquí. Parecido, nada más que vamos a hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, si yo digo yo debo 250,000 y pago 110,000 o abono 110,000, significa que yo quedo debiendo 140,000. Pero me está indicando quedo debiendo. Entonces significa que es negativo. ¿Ok? Debo 250, pago 110,000, quedo debiendo 140,000. Y como el quedar debiendo es negativo, entonces me queda menos 140,000 colones. ¿Ok? Aquí es donde se viene el siguiente concepto. ¿Qué hice aquí? A 250 y 110,000, ¿qué hice? ¿Lo resté o lo sumé? Lo resté. ¿Qué cantidad tenía? Tenía una cantidad negativa y una cantidad positiva. Entonces significa que negativo y positivo se restan. Y al restarse, el resultado va a depender de quién es el mayor. Por ejemplo aquí, este es 250, este es 110. ¿Quién es mayor, el negativo o el positivo? Pueden ver que el negativo, por eso el resultado da negativo. Entonces, si yo tengo un negativo y tengo un positivo, se restan. Y el signo va a depender de quién sea el mayor. ¿Ok? Por lo tanto, aquí puedo decir que Pedro le debe
140.000 a 1. ¿Ok? Listo. Entonces ya tengo dos conceptos de suma y resta. Negativo y negativo se suman y el resultado negativo. Negativo y positivo se restan y depende, ahí sí va a depender del signo, de quién es el mayor. Si el mayor es negativo, el resultado queda negativo. Si el mayor es positivo, el resultado queda positivo. Ok, vamos a la pregunta 3. Esta pregunta 3 a muchos les dio mucha gracia porque decían, ¿cómo es posible que nace un año mayor y muera un año menor? Okay. Resulta que cuenta la historia. Vamos a hacerlo con una línea del tiempo, ¿verdad? Este es el año cero. En el año cero, dice la historia, que es el año donde es el nacimiento de Cristo. Entonces ahí resurgió una nueva era. La era que está después de Cristo y la era que estaba antes de Cristo. ¿Okay? Entonces dos eras. Entonces, ¿en cuál era estamos nosotros? En la era después de Cristo, en el año 2021. O sea, han pasado 2021 años desde el día en que nació Cristo. Entonces aquí van las fechas, por ejemplo, es el año 1, el año 2, el año en que en la mayoría nacieron ustedes, 2008, 2016, no sé, etcétera, ¿verdad? Ok. Y estaban los años que estaban antes. Los años que estaban antes se contaban al revés. 1, 2, 3. Por ejemplo, como en el caso que está aquí, una persona podía morir en el 323 y podía nacer en el 356. ¿Ok? Esa es la línea de vida que explica este problema. Porque antes una persona podía morir en un año y podía nacer un año mayor y podía morir en un año menor, ¿verdad? Los años que están antes de Cristo se reconocen matemáticamente como años negativos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a nuestro problema, dice que Alejandro Magno, uno de los grandes generales de la historia, nació en el año, entonces, primer dato, nació en el año 356 antes de Cristo. El segundo dato es que murió en el año 323 antes de Cristo. Okay, ahí tengo los datos. Y me falta uno. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, la edad. ¿Qué edad tenía cuando murió? Okay, entonces veamos la cantidad. Nació 356 antes de Cristo. Según esto, antes de Cristo es negativo. Entonces menos 356. Antes de Cristo, menos 323 antes de Cristo. Ahora, si yo quiero saber una edad, por ejemplo, si estamos en el año 2021 y nació en el año 2008 y yo quiero saber qué edad tiene, yo lo que hago, no sé, aquí, 2021, estamos en el año 2021 y nació en el 2008 y quiero saber qué edad tengo, lo que hago yo es una resta, ¿verdad? Entonces, aproximadamente va a tener 13 años. Entonces, cuando yo tengo años, cuando a mí me piden años, yo lo que hago es restar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se me forma aquí? Una resta. En la operación sería menos 356. Le voy a restar, por ser una resta, el año 323. Y aquí me sale una nueva regla,
¿verdad? Ustedes nunca han visto que dos negativos estén a la par. Porque por lo general ustedes conocen que tenga suma y resta y suma, división, multiplicación, pero nunca un menos y menos. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto a agregar aquí? Que un menos y un menos juntos, vamos a hacer una nubecita, se convierte en un más. ¿Ok? Un negativo con un negativo se convierte en un más. Entonces yo puedo escribirlo de nuevo. 356 más 323. ¿Ok? Entonces me va a quedar negativo y positivo. Negativo y positivo se restan. Ya se cumpliría una de estas dos reglas. Negativo y positivo se restan. A 356 le resto 323. Queda 33. ¿Quién es el mayor? ¿El negativo o el positivo? El negativo. Por lo tanto, menos 33. El resultado es menos 33. Pero, como el problema me preguntan la edad solamente se da en números positivos, yo puedo decir entonces que Carlomagno murió cuando tenía 33 años. Murió a la edad de 33 años. ¿Ok? Entonces, regla negativo y negativo hay que sumar. Y el resultado negativo. Negativo y positivo se restan, ¿verdad? Y el resultado va a depender de quién sea el mayor, si el negativo o el positivo. Dos signos juntos negativos se convierten en un más. Y una última regla, que más adelante lo vamos a ver, un más y un menos juntos se convierten en un menos. ¿Okay? Estas son las reglas fundamentales de la suma y resta. Aquí podemos agregarle otra. Aquí podemos agregar que positivo y positivo, eso se suma y el resultado está positivo. Podemos agregarlo de esa manera. ¿Ok? Con esto yo puedo hacer todo lo demás. ¿Ok? Vamos a seguir con la página 2. Ya en la página 2 nos podemos encontrar los diferentes casos. Caso 1, caso 2 de lo que es suma y resta. Pero esto que está aquí es exactamente lo mismo que acabamos de ver atrás, ¿verdad? Entonces tiene positivo, positivo, da positivo. 6 más 13, 19, ¿verdad? Menos 36 más menos 24. Acuérdese, un más y un menos. Esto me lo enseñaron a mí desde el colegio y me lo aprendí, nunca se me olvidó. Un positivo y negativo yo lo encierro en una nubecita y eso se convierte en un negativo. Entonces dice, negativo y negativo se suman y el resultado da negativo. Entonces sumo 36 más 24, 60. Y como ambos son negativos, menos 60. ¿Ok? Ahora tengo aquí otra vez positivo y negativo. ¿Verdad? Positivo y negativo da negativo. Resto. Tengo un positivo y negativo, se restan. A 3 se le quito 6, queda 7. ¿Quién es mayor? ¿El positivo o el negativo? El positivo, por eso da positivo. Positivo, negativo y positivo se restan. ¿Quién es mayor? Bueno, restamos a 36, le quito 24, quedan 2. ¿Quién es mayor? El negativo, por eso da negativo. ¿Ok? Recuerden las reglas. Voy a apuntárselas por aquí. Positivo y positivo se suman y el resultado da positivo. Negativo y negativo se suman y el resultado da negativo. Negativo y positivo se restan y el resultado va a depender de quién es el mayor.
¿Ok? Entonces, con esas reglas vamos a esto. Bueno, adicionalmente, dos menos juntos se convierten en suma, un más y un menos se convierten en menos. Entonces aquí podemos hacer esta práctica. Vamos a ver. 3 más 5, positivo y positivo, se suman y da positivo. 3 más 5, 8. ¿Ok? Ahora, este más y este menos, dijimos que se convierte en un menos, ¿verdad? Entonces tengo negativo y negativo, se suman 6 más 5, 11. Y como los dos son negativos, menos 11. Menos 9 más menos 12, estos signos se convierten en menos, queda negativo y negativo. 9 más 12, 21. Y como los dos son negativos, menos 21. Positivo y positivo se suman 6 más 15, 21. Y como todos son positivos, queda positivo. Más y menos es menos, ¿verdad? Entonces, negativo y negativo se suman. 18 más 20 son 38. Como los dos son negativos, menos 38. Negativo y positivo se restan. A 5 le quito 3, quedan 2. ¿Quién es el mayor? El positivo, entonces queda 2 positivo. Esto se convierte en menos. Tengo positivo y negativo, se restan. A 6 le quito 5, queda 1. ¿Quién es mayor? ¿El positivo o el negativo? El negativo. Menos 1. Negativo y positivo se restan. A 9 le quito 2, 7. ¿Quién es mayor? ¿El negativo o el positivo? El negativo. Menos 7. Este más y este menos se convierten en menos, ¿verdad? Positivo y negativo se restan. A 16 le quito 15, queda 1. ¿Quién es mayor? El positivo, entonces queda 1 positivo. Menos 18 más 20. Negativo y positivo se restan. A 18 le quito 20, quedan 2. ¿Quién es mayor? El positivo, por eso queda positivo. ¿Okay? Vean qué sencillo. Ahora vamos aquí, quitamos esto por un menos. Negativo y negativo se suman. 56, 50 más 56 son 106. Y como los dos son negativos, menos 106. Esta está regalada, positivo y positivo se suman. 300. Y como todos son positivos, el resultado es positivo. Esto se convierte en un menos. Menos 15 menos 4, negativo y negativo se suman. 15 y 4, 19. Y como los dos son negativos, menos 19. Aquí igual, esto se convierte en una resta. Negativo y negativo se suman. 90 más 60 son 150. Y negativo, el resultado negativo. 54 más 26, eso está fácil. 80 positivo porque los dos son positivos. Vamos aquí, cuando son de 3. Cuando son de 3 yo voy haciéndolo poco a poco. Vamos a hacer este cambio aquí que queda negativo. Este cambio aquí que queda negativo. Aquí este cambio queda negativo. Nada más. Aquí está otro que queda negativo. Todo eso es así, lo hacen en los modificadores. Entonces, tengo aquí negativo y positivo se restan. A 56 le resto 50, quedan 6. ¿Quién es mayor, el positivo o el negativo? El positivo, queda 6 positivo. Entonces sería a 6 le resto 6, me queda 0. Aquí dice que resta. A 200 le resto 100, queda 100. 100 más 14, 114. Negativo y positivo se restan. Entonces a 6 le quito 5, queda 1.
1 menos 8, positivo y negativo y positivo se restan. A 8 le quito 1, 7. ¿Quién es mayor? ¿El negativo o el positivo? El negativo, menos 7. Negativo y positivo se restan. A 90 le quito 60, quedan 30. Y el mayor es negativo menos 30. Menos 30 más 12, negativo y positivo se restan. A 30 le quita 12, son 18, ¿verdad? ¿Quién es mayor? El negativo es mayor, menos 18. Negativo y positivo se restan. A 54 le quito 26, me quedan 28. Y como el mayor es el negativo, serían menos 28. Y menos 28 menos 20, menos 48. Ok, siempre utilizando esto. ¿De acuerdo? Tengan cuidado, nada más. Vamos a la página 3. En la página 3 ya nos encontramos el caso 3, caso 4 y caso 5, ¿verdad? Donde simplemente es aplicar exactamente lo mismo. Entonces vamos directamente a las operaciones. Dice aquí, en la práctica, un positivo y un negativo se restan. Entonces, a 5 le quito 3, quedan 2. ¿Quién es mayor? ¿El positivo o el negativo? El negativo. A 5 le quito 6, positivo y negativo y positivo se restan. A 6 le quita 5, 1. ¿Quién es mayor? El negativo, menos 1. A 9 le quito 2, esa está sencilla, son 7. Y aquí viene la regla que está aquí, ¿verdad? La de la ley de signos. Todos negativos juntos se convierten en un más. Aquí está, también está aquí en el cuadrito. Esto se convierte en un más. Entonces, 3 más 5, 8. Esto se convierte en un más. 6 más 5, 11. Esto se convierte en un más. 9 más 2, 11. Esto se convierte en un más. 15 más 16, 16 más 15, 31. Ahora en la E dice que tengo negativo, negativo y negativo. O sea, tengo negativo, negativo, solamente lo sumo, ¿verdad? 5 más 6 son 11. 11 más 8, 19. Y como todos son negativos, quedan negativos. Aquí igual, negativo, negativo, negativo y sumo. 7 más 2, 9. Y 9 más 1, 10. Menos 10 porque todos son negativos. Vamos aquí. Tengo positivo y negativo y negativo. Entonces vamos por partes. Positivo y negativo se restan. A 56 le resto 50, queda 6. ¿Quién es el mayor? El negativo, ¿verdad? 56 es el mayor y es negativo a menos 56. Menos 6, negativo y negativo se suman. 6, 6, 12. Y negativo se conserva, menos 12. A 200 le quito 100, quedan 100. A 100 le quito 14, quedan 86, queda facilito. A 10 le quita 5, quedan 5 positivo. Y aquí me queda un 9. 5 menos 9, positivo y negativo se restan. A 9 le quito 5, queda 4. ¿Quién es el mayor? El negativo, menos 4. Esto se convierte en suma y esto se convierte en suma, o sea, 15 más 9, 24, 24 más 6, 30. Esto se convierte en suma y esto se convierte en suma. 20 más 10, 30 más 4, 34. 5 más 6, menos y menos se suma, menos y menos se suma. 5 más 6 son 11, 11 más 8 son 19 positivo. Esto se suma, esto se suma. 9 más 6 son 15, más 12, 27. Esto se convierte en suma
y tengo negativo y positivo, se restan. A 56 le quito 5, me queda 51. A 56 le resto 5, queda 51 y el mayor es positivo, queda positivo. Esto se convierte en suma. Entonces tengo negativo y positivo, se restan. A 20 le quito 10, queda 10. ¿Quién es mayor, el negativo o el positivo? El negativo. Menos 10. Esto se convierte en suma. Menos 8 más 5. Negativo y positivo se restan. Negativo y positivo se restan. Entonces a 8 le quito 5. Quedan 3. ¿Quién es mayor, el negativo o el positivo? El negativo. Esto se convierte en suma. Negativo y positivo se restan. A 7 le quito 3, son 4. ¿Quién es mayor, el positivo o el negativo? El positivo. Esto se convierte en suma. Positivo, negativo y positivo se restan. A 9 le quito 2, son 7. Y el mayor es negativo. Negativo y negativo se suman. 8. Y como los dos son negativos, da menos 8. Negativo y negativo se suman. Como los dos son negativos, queda negativo. Negativo y negativo se suman. Y como los dos son negativos, se pone negativo. Esto se convierte en suma. Negativo y positivo se restan. A 6 le quito 5, queda 1. ¿Y quién es el mayor? ¿El negativo o positivo? El positivo, queda 1 positivo. Negativo y negativo se suman. 9 y 4, 13. Y como son negativos, se conserva el negativo. Y la última, negativo y negativo se suman. Quedarían 30. Y como son negativos, queda menos 30. ¿Okay? Así queda la página 3. Comenzando la página 4 tenemos 3 problemas. Pero he notado, me han preguntado que los problemas que más le costaron fueron los problemas que están atrás de esta práctica. O sea, esta es la práctica que ustedes tienen que enviarme a mí resuelta. Esta es para ustedes conforme a lo que aprendieron anteriormente. Estos problemas están muy sencillos, ¿verdad? Entonces, estos problemas los pueden hacer exactamente igual como hizo los 3 primeros iniciales, ¿verdad? Los que le voy a hacer son los que están a continuación en la página 5 de esto porque dice que hubieran más difíciles, ¿de acuerdo? Entonces, esta sola página ustedes me lo tienen que enviar resuelto. Voy a hacer los que están atrás, en la página 5. Estos problemas, la verdad, no son difíciles si uno sabe interpretarlos, ¿verdad? La mejor manera de poder interpretar cuando son antes de Cristo y todo eso es como lo había explicado con una línea de tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? Primer dato es que un ciudadano romano murió en el año, vamos a ver, murió, el primer dato, en el año 34 después de Cristo. ¿Okay? Segundo dato, tenía 87 años. ¿Okay? Y ahí la mayoría se quedan varados porque la pregunta que le dicen es ¿en qué año nació? Entonces usted dice, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, si ustedes lo hacen a través de una línea del tiempo, usted dice, ok, aquí está el año 0, murió en el año 34 después de Cristo, pongámoslo aquí, 34 después de Cristo, y él como tenía 87 años, significa que murió hacia atrás, entonces hacia atrás, aquí hasta aquí apenas tenía 34, aquí, en uno de estos años, él iba a tener 87 años, él nació, transcurrió todo este tiempo, hasta cumplir los 87 años cuando murió en el año 34 después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo fácil de hacer esto? Simplemente, ¿en qué se convierte esto? En una resta. ¿Cómo sé este número? Restando. A 87 le resto 34, ¿verdad? Usted hace la resta. Tengo positivo y negativo. Positivo y negativo se restan. Dice que a 87 le resto 34 da 53, ¿verdad? ¿Quién es el mayor? ¿El positivo o el negativo? El positivo, 53. Entonces, ¿en qué año nació? En el año 53 antes
de Cristo, ¿verdad? Entonces, en el año 53 nació en el año 53 antes de Cristo. ¿Okay? Así de sencillo. Vamos a este otro. En el año 106 después de Cristo se cumplieron 150 años del asesinato del emperador romano. Okay. Año 106 después de Cristo. Se cumplieron 150 años del asesinato del emperador romano César. Dice que en qué año fue asesinado. Hacemos una línea del tiempo. Colocamos el 0 como referencia. 106 está por aquí, que fue el año que este año se cumplieron los 150 años después de Cristo. Entonces significa que hacia atrás, apenas aquí hay 106 años. Por aquí tiene que estar el año en el que fue asesinado. ¿Cuántos años tenían? ¿O se están cumpliendo? 150. ¿Qué hay que hacer? A 150 le resto 106, ¿verdad? Hacemos la resta, eso queda 44. ¿En qué año fue asesinado? En el año 44 después de, antes de Cristo. Entonces, ¿en qué año fue asesinado? Fue asesinado en el año 44 antes de Cristo. ¿Okay? Y el último problema. Este problema sí es similar a aquellos. Entonces, póngale mucha atención a esto para que puedan hacer los tres de atrás. Un congelador tenía una temperatura de 16 grados sobre cero. Entonces, tenía 16 grados centígrados sobre cero. Okay. 16 positivo porque dice sobre. Después de encenderlo, su temperatura bajó. ¿Cuántos grados? 23 grados centígrados. Bajó. ¿Ok? 23 sería negativo porque la palabra bajó. 16 positivo porque dice sobre. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es su nueva temperatura? ¿Cuál es su nueva temperatura? Entonces, ¿cuál sería la operación? Sería 16 menos 23. A 16 le quito 23. ¿Cuánto queda? 7. Positivo y negativo se restan. A 23 le quita 7. 16 queda 7. ¿Quién es mayor, el positivo o el negativo? El negativo, menos 7. Entonces, ¿cuál es la temperatura nueva? La nueva temperatura es de 7 grados centígrados bajo cero, porque es negativo, bajo cero. ¿Ok? Listo. Y esa es la guía completa, ¿verdad? De ustedes. Lo único que necesito es que la página 4 me la entreguen completa, ¿de acuerdo? Ok, saludos, chao. Espero sus respuestas.